Bienvenidos a esta nueva sesión de esta sesión virtual de las plagas y enfermedades del cacao. Entonces hoy vamos a ver lo que es la escoba de bruja, Monilioptera perniciosa. Recuerdan que la otra se llamaba era Monilioptera roreri, que era exactamente la moniliasis, ¿cierto? Exactamente. Muy bien, entonces continuamos. Y nos dice que el origen de este nombre vulgar es escoba de bruja y el orden es de los hongos basidiomicetos. Bueno, esto aquí lo dejo como parte de la información para no alargarnos tanto porque esta está perfectamente. Y el origen del Valle del Río Amazonas, entonces el primer registro se hizo en 1895 en el Amazonas, después en la Guyana Francesa, en 1912 en Ecuador, en 1928 Trinidad y Colombia, en 1940 en Venezuela y así sucesivamente el origen y la distribución de esta escoba de bruja. Muy bien. Las principales enfermedades del cacao en Colombia, lógicamente aquí vamos a hacer referencia, que son la moniliasis, la escoba de bruja, la pudrición negra o la fitóptora, llagas radicales, o sea, la roselinia o la llaga estrellada, que ya habíamos visto, mal de machete, ceratocitis fimbriata y marchitamiento de los pepinos. Exactamente. Entonces son las principales enfermedades. Principales enfermedades de cacao en el mundo, pues entonces aquí está la mazorca negra, o sea, la fitóptera, la escoba de bruja, el rebrote hinchado, o sea, el virus CSSB, muerte vascular y la moniliasis. Eso es lo principal en el mundo. Aquí es una información generalizada. Entonces, ¿qué causa? Hipertrofia e hiperplasia. Hipertrofia, pues lógicamente, una atrofia todos los tejidos exactamente. Aquí observamos perfectamente lo que nos hace acá la hipertrofia, y la hiperplasia es un sobrecrecimiento de los tejidos. Ataca puntos meristemáticos en activo crecimiento. Su actividad es sistemática o semisistémica, es exactamente alrededor del punto de infección. Sistémico es que logra penetrar hasta ciertos órganos de la planta hasta llegar a atacarlos y deteriorarlos totalmente. Órganos: yemas vegetativas, yemas florales, frutos y plántulas. Infección en yemas terminales. Aquí observamos perfectamente qué es lo que nos produce en las yemas terminales. Acá está prácticamente se produce ese amarillamiento o ese marchitamiento exactamente, y acá observamos ya atacados los tejidos en la infección de yemas terminales y yemas axilares exactamente. Infección en plántulas en vivero, pues aquí observamos perfectamente esta escoba de bruja. Miren exactamente, eso es lo que nos produce unos tallos totalmente débiles que prácticamente se nos van a convertir o no van a tener la suficiente fuerza para desarrollarse con el ataque de la escoba de bruja. Exactamente. Infección de encogiles florales, aquí exactamente los tenemos. Miren, en estos cojines florales, ahí exactamente nos produce la escoba de bruja, y aquí tenemos perfectamente lo que nos presenta. Y aquí también lo observamos exactamente en los botones florales, un poquito más cerca de la cámara, hay un poquito de reflejo, y aquí ya en los frutos exactamente se observa lo que nos ocasiona. En la infección en cojines, entonces aquí vemos los síntomas perfectamente, que es lo que nos ocasiona, y ese estructura que parece una escoba perfectamente. Aquí exactamente en los cojines lo tenemos, y aquí exactamente ya en frutos casi formados pero afectados por esta enfermedad. La infección en los frutos, entonces aquí está perfectamente la escoba de bruja, o sea, malformación en los frutos, lógicamente no llegan a su completa maduración y lógicamente nos van a ocasionar pérdidas. Infección generalizada, entonces aquí tenemos las plantas, alta susceptibilidad y deficiencia de manejo. Entonces siempre que aparezca eso no importa que esperemos hasta las podas que hacemos en febrero y marzo,
o en julio y agosto, sino que a medida que nosotros, si estamos haciendo ese respectivo rece, entonces también ataquemos esa parte que nos compete con la escoba de bruja, ir quitando todas esas estructuras que no nos van a permitir exactamente el llegado a la producción completa. Aquí está perfectamente las estructuras de esto. Cuando observemos esto dentro de nuestro cultivo, es sencillamente escoba de bruja, entonces nos corresponde inmediatísimamente erradicar esas estructuras que tienen estos basidiocarpos. Aquí los vemos nuevamente, esta parte exactamente son los famosos basidiocarpos que tenemos para el ataque, y aquí exactamente es al microscopio. Entonces, pero aquí tenemos el basidiocarpo, esto es el basidiocarpo, aquí esto es una basidiospora, el basidiocarpo es la estructura y la basidiospora es la que nos propaga la escoba de bruja, exactamente. Entonces, y aquí lo vemos en el respectivo microscopio. Entonces, basidiocarpo, basidiospora, y aquí la tenemos exactamente, que eso es lo que es la parte que infecta el cultivo y las estructuras, tanto yemas terminales como axilares, como los respectivos cojines florales. Y aquí está el ciclo de latencia para la escoba de bruja. Entonces aquí tenemos exactamente la liberación. Aquí tenemos los basidiocarpos esporulando, exactamente acá en esta parte. Aquí viene la germinación y la infección, la yema más la basidiospora, exactamente dura entre 8 y 12 horas. Aquí ya viene exactamente la basidiospora. Aquí se presentan los primeros síntomas, exactamente, aquí eso. Y lógicamente entre 35 y más o menos y 10 días, entre 35 horas, más o menos 10 días. Y exactamente aquí tenemos más o menos 3 meses cuando ya está exactamente la infección. Ahí observamos en las yemas terminales, aquí en esta observamos las yemas terminales atacadas, y aquí el inicio de la esporulación, que se inicia a los 5.5 meses, y aquí ya exactamente están formados perfectamente las estructuras y las basidiosporas que vienen a infectar el cultivo. Ese es el ciclo prácticamente. El manejo integrado de la escoba de bruja, pues entonces aquí tenemos las estructuras ya infectadas por esta escoba de bruja, y entonces dice que la mejor época para la remoción de escoba de bruja son los finales de la situación seca, o sea en el verano, y entonces es la época posterior al periodo de mayor formación de escobas, es la época que presenta la mayor cantidad de escobas marchitas y secas, es época de reposo vegetativo y productivo del árbol, y es la época adecuada para poda del árbol. Es época de inhibición de producción de inóculo, y garantiza el mínimo inóculo al comienzo de la época de lluvias. Eso es lo que debemos tener en cuenta para la remoción de la escoba de brujas. Diferentes alternativas de manejo de híbridos y clones de cacao para control de escoba de bruja y moniliasis. Aquí ya nos mezclan estas dos enfermedades. Árboles de crecimiento. Hay que hacerle la poda de formación o de crecimiento. Control de la altura del árbol máximo 3.5 metros. Eso ya lo habíamos hablado en las anteriores enfermedades cuando vimos la moniliasis. Árboles en producción. Poda de mantenimiento 2 veces al año. Control de altura del árbol máximo 3.5 metros. En rehabilitación de plantaciones híbridas, entonces, ¿qué hay que hacer? Reducción de la altura a 4 metros. Reducción de la copa, árboles muy susceptibles e improductivos. Para árboles con buena genética pero con arquitectura dañada. Rejuvenecimiento por chupón basal. Y renovación con injerto doble o sencillo al tronco. Eso es lo que se debe hacer. Y aquí tenemos el manejo apropiado, y aquí tenemos el mal manejo. Miren los frutos que se dan cuando se maneja mal la escoba de bruja. En cambio, porque por aquí existen estructuras de escoba de bruja, en cambio aquí ya se le está haciendo el respectivo control. Lo que les digo, ojalá cuando ustedes hacen el rece, ir eliminando esas estructuras que no nos van a dar buenos resultados. Manejo de poda en el cultivo, manejo apropiado
y manejo inapropiado. Pues lógicamente lo que les digo, si podemos hacerlo en el RECE, o sea, cada semana estas estructuras podemos irlas eliminando para tener exactamente un cultivo muy bien organizado y lejano a esta enfermedad. Aquí tenemos un manejo inapropiado de la altura. Bueno, aquí en Tumaco nos dicen exactamente, mire, aquí está, es la escoba de bruja, ya es muy alto el cultivo. Y aquí en África, por ejemplo, tienen que subirse en escaleras para poder eliminar esto. Entonces, de ahí depende y por eso es importantísima la poda de formación. Aquí en Brasil y en Ecuador, esto lo estamos haciendo como parte de la información. Y aquí tenemos la escoba de bruja y agradecemos, ya que se acerca el tal Halloween en estos días, entonces ahí tenemos perfectamente la brujita. Bueno, entonces por favor, los manejos integrados para los cultivos de cacao, para evitar estas enfermedades y para evitar pérdidas en nuestra producción.